Buenos días, yo soy Mario Iván Esparza Salazar y voy a empezar con la actividad uno que es la presentación sobre auditoría. Lo primero es la introducción a la auditoría. La introducción en la auditoría nos menciona que para poder realizar una auditoría con el éxito que nosotros deseamos, se deben de considerar diferentes factores en cuanto a la organización a la que queramos aplicarles auditoría. Por ejemplo, los que debemos de considerar son el tamaño, el tamaño de la organización, el tipo de actividades que hace, el tipo de mercado al que se dirige ellos, el alcance que desean, la escala que se debe de utilizar en la auditoría y los equipos que se deben de utilizar en la misma. Esto pues es necesario para poder nosotros adaptarnos a las necesidades que el cliente ocupe y los resultados en los que él quiere conocer ciertas características en las que pues a lo mejor tiene cierta inquietud o quiere mejorar o quiere eliminar de su proceso y pues por eso debemos de considerar esas características. También se deben de tomar los resultados en cuenta como para realizar un análisis que podría contribuir a las necesidades y a las recomendaciones que, bueno, se le puedan realizar a la empresa. Por ejemplo, si una empresa quiere eliminar, no sé, un envío que se hace a otro país de sus componentes, pues primero debe de auditar al almacén y debe de auditar las líneas a las líneas de producción a las que quiere eliminar ese proceso, porque pues tiene que conocer los pros y los contras de que se realicen ese tipo de actividades. Por eso es que se identifican las necesidades y se hace una recomendación según los hallazgos y los resultados de la auditoría. También nos menciona que la norma ISO IEC 17021-1 funciona como una guía para las auditorías de sistemas de gestión para la certificación de terceras partes. Después siguen la definición y los tipos de auditoría. Bueno, como lo menciona la ISO, la definición de la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Bueno, y existen tres tipos, bueno, se mencionan en el documento de directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, se mencionan tres tipos de auditoría. El primero, bueno, para identificar estos tipos de auditoría, yo me basé más en como si estuviéramos hablando en primera, segunda y tercera persona. Yo creo que, bueno, eso es lo más entendible, se me hizo para mí eso. El primero es la auditoría de primera parte, que bueno, es una auditoría que se hace de manera interna y nos la hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, si una empresa quiere evaluar sus propios procesos o quiere evaluar a sus empleados, o incluso si tiene una certificación dentro de su empresa, pues puede utilizar esta auditoría. El segundo es el de segunda parte, es la auditoría externa de un proveedor y otra auditoría externa de parte interesada. Por ejemplo, bueno, la externa de proveedor es como si nosotros le mandamos o recibimos algún tipo de componente de otra empresa, pues usarla si nosotros queremos y conocer sus procesos, de qué manera realiza ciertas cosas y pues sí, para conocer más que nada su proceso y entender cómo lo hacen y que no haya ningún malentendido entre ambas partes. Y la otra, pues puede ser que algún cliente o alguna persona, no tiene que ser un proveedor, solamente algún otra parte de otra empresa con la que nosotros tengamos una conexión, pues puede venir a auditarnos o nosotros podemos ir a auditarlos, no habría ningún problema. El tercero es la auditoría de tercera parte, el primero es una auditoría de certificación y o acreditación. Aquí entrarían, por ejemplo, las certificaciones que se hacen para, bueno, seguir manteniendo ciertas normas ISO que se hacen las revisiones periódicamente y, bueno, se establece si podemos seguir o no con la norma. Después sería la auditoría legal, reglamentaria o similar. Este tipo de auditorías, bueno, serían como las que organiza el sistema de administración tributaria cuando vemos que, bueno, cuando ellos ven que nuestras finanzas no están siendo, bueno, demasiado regulares, pues deciden auditarnos para que no haya ningún malentendido o descubrir ciertas actividades ilícitas. Después sigue el objeto y campo de aplicación. Bueno, este se dirige directamente al documento de ISO 19011-2018, directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
Menciona que el documento proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluye los principios de auditoría, la gestión del programa y la realización de auditorías de sistemas de gestión. También puede servir como una orientación sobre la evaluación de las competencias de las personas que se ven involucradas en el proceso de la auditoría y, bueno, las actividades que, bueno, incluyen a las personas responsables del programa de auditoría, los auditores y los equipos auditores. También menciona que el documento es aplicable a las organizaciones que necesitan planificar y realizar auditorías internas o externas o gestionar un programa de auditoría. Y por último, la aplicación del documento a otros tipos de auditoría sí es posible siempre que se preste la atención necesaria a la competencia que se necesita auditar. Bueno, siguen los principios de auditoría. El primer principio es la integridad, el fundamento de la profesionalidad. Las personas que se dediquen a la gestión de un programa de auditoría deberán desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad, emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo, desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en sus acciones, ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras se lleva a cabo una auditoría. Bueno, los dos ejemplos, el primero que quiero plantear es el de la Auditoría Superior de la Federación, que, bueno, ellos, por ejemplo, estuvieron investigando acerca del costo de la cancelación del aeropuerto y al mismo tiempo tenían cierta presión de parte del presidente para que o sea, no se dijera cuánto se gastó realmente y se dijera lo que él dice que se gastó. En este caso, las personas, bueno, siguieron actuando con la integridad que se debe y, bueno, la integridad que les presta su profesionalidad y al final, pues, entregaron los datos de el costo de la cancelación del aeropuerto, pues, como surgieron los resultados, es decir, no alteraron su integridad. También bueno, la alteración de la integridad se ve mucho en las auditorías que se hacen a la empresa de Petróleos Mexicanos, porque en ocasiones vemos nosotros en las noticias que pues ya la empresa se está devaluando mucho o no está produciendo igual, pero bueno, algunos auditados que obviamente faltan a su integridad salen a decir que, bueno, maravillas de esta empresa cuando la realidad es que no, las cosas no están funcionando de la mejor manera y casi siempre, bueno, la integridad se ve violada por intereses de personas más altos en el organigrama empresarial, entonces es más una presión para que la violen ellos que más que ellos quieran hacerlo solos. Después sigue la presentación imparcial, que es la obligación de informar con veracidad y exactitud. Nos mencionan que los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría deberían reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debería informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado, y la comunicación deberá ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Bueno, aquí el primer ejemplo, bueno, el primero que relacioné fue el caso de la Casa Blanca de la primera dama anterior del gobierno mexicano, que, bueno, la información no se presentó de manera imparcial porque, bueno, hubo muchas alteraciones acerca de cuánto había costado, cómo había obtenido ese dinero. Y, bueno, esto se debe a que, como en el ejemplo anterior, pues recibió presiones de parte del gobierno. Entonces lo que se quiso decir es que sí se había comprado, pero pues era dinero de su trabajo, cuando en realidad, aunque haya trabajado todo el tiempo que trabajó, no se alcanzaba a reunir esa cantidad de dinero y obviamente tenía que venir de un lado que no se declaró en la auditoría, por eso no se presentó la información imparcial. También otro caso es el caso Ayotzinapa, que unas personas auditoras nos mencionan que, bueno, las personas lamentablemente fallecieron de una manera, otros nos dicen que de otra manera y otros tantos nos dicen que todavía de otra manera. Entonces la información que presentaron las fuentes oficiales no se realizó de la manera más exacta y se intentaron cubrir ciertos baches con mentiras y, bueno, pues eso es básicamente, ellos no tuvieron la veracidad y la exactitud al presentar su información y sus hallazgos de auditoría. El tercero es el debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar.
Los auditores deberían proceder con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor importante al realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría. Bueno, aquí un ejemplo que se debe de poner es cuando las personas en algunos procesos penales, los mismos abogados, para querer que el proceso falle, en ocasiones ellos mismos filtran en redes sociales o en algún otro medio, ellos mismos filtran el rostro de la persona a la que están defendiendo para que, bueno, se haga como, bueno, lo quemen mediáticamente a la persona a la que se le está haciendo el juicio, y cuando él vaya a juicio, él alegue que, bueno, se están haciendo fallas al debido proceso porque se filtró su rostro y, bueno, eso ya atenta a la presunción de inocencia y se está apuntando directamente con el dedo. Y, bueno, el segundo que se debe de mencionar, yo creo, es el de la KPMG México, que es una organización que se dedica a cuidar las finanzas de las personas que, bueno, de los bancos que tienen aseguradoras, afores y todo eso. Bueno, ellos admitieron que se había filtrado, bueno, datos de al menos 41 clientes en todo México porque hubo una persona tercera no autorizada. Bueno, y esto quiere decir que, pues sí, filtraron los datos y no se tuvo el debido cuidado profesional y no se tuvo el juicio para hacerlo y permitieron que terceras personas manejaran los datos que a lo mejor ni siquiera las segundas personas involucradas o personas internas deberían de manejar, o si los manejan deberían de manejarlos con el cuidado debido y pues se acaban filtrando. Al final, bueno, yo creo que esto es importante porque se filtraron los datos de el grupo empresarial Ángeles, que es el grupo que maneja los hospitales Ángeles, el, los datos del Club de Fútbol Gallos Blancos, bueno, los datos de la empresa FEMSA, los datos de la Universidad ITESO, los datos de Aeroméxico y los datos de Profuturo GNP. En ambos casos no se tuvo el debido cuidado profesional, ni el mismo juicio que deberían de tener, ni se tomó la importancia, entonces por eso se acabó filtrando la información. Después sigue la confidencialidad, seguridad de la información. Aquí nos menciona que los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debería usarse inapropiadamente para el beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que perjudique los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. Bueno, el primer ejemplo que yo quiero mencionar, bueno, aquí antes que nada nos dice que debemos de tener el cuidado que se debe de tener al manejar datos de terceras personas. Puede ser muy similar a que a mí me prestan un carro un amigo, pues yo no voy a ir a decir que tienen su guantera, que tienen en su cajuela, que pues sí, todos esos datos no son de la incumbencia de los demás y aparte si hay algo pues que no se deba mencionar, pues yo no tengo que ir diciéndoselo a todo el mundo. Uno de los ejemplos es el jefe de auditores del INSS de Monclova. Bueno, encontré una nota en la que esta persona indagaba en los datos que se han obtenido hasta ahora de las empresas de Monclova y a las que veía que no tenían a sus empresas aseguradas, pero pues ellos sí estaban registrados, no las aseguraban, me imagino que para ahorrarse impuestos, pues iba y los extorsionaba y les pedía un dinero en cambio de, bueno, todo esto para que no se hiciera la denuncia. Y bueno, él cobraba un tipo de plaza entre las empresas que no tenían a sus empleados asegurados y pues se llevaba ese dinero en la bolsa y obviamente violando la seguridad de la información que deberían de tener este tipo de organizaciones que bueno es muy serio con el IMSS. También el segundo ejemplo que quiero mencionar es el trato con gobiernos a cambio de beneficios. Esto casi siempre lo hacen las personas que se dedican a las actividades ilícitas cuando ya ven que la situación ya está muy grave en sus casos, ellos lo que hacen es tratar de decir información acerca de las organizaciones en las que trabajan a cambio de tener ciertos beneficios. Por ejemplo, pues sí, es
intentar hacer los narcotraficantes cuando ya ven que no hay otra salida, amenazan con filtrar datos del gobierno y mencionar mil cosas, todo esto para pues salvarse ellos mismos o obtener un trato más decente en comparación con el que se tendría si no hablaran. E incluso en Estados Unidos, bueno, suena mucho el programa de testigos protegidos. Ellos proporcionan cierta información y pues los mandan a otra ciudad a vivir y... Ay, bueno, esto todo se enfoca a que ellos no siguen los principios de seguridad de la información de que se establecieron en sus organizaciones, lícitas o ilícitas, pero pues sí, ellos no valoran la seguridad de la información y a cambio de ciertas cosas pues lo están divulgando todo el mundo. También sigue el de la independencia, que es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deberán ser independientes de la actividad que se audita siempre que sea posible, y en todos los casos deberían actuar de manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían ser independientes de la función que se audita, si es posible. Los auditores deberán mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los hallazgos y las conclusiones de auditoría están basados solo en la evidencia de auditoría. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, aquí nos habla antes que nada que los organismos que auditen a los auditados obviamente deberán de ser independientes porque eso es la base de la imparcialidad de la auditoría y eso nos muestra una objetividad en las conclusiones y los resultados que se puedan ofrecer de las auditorías. Bueno, aquí nos menciona que el primer ejemplo que quiero mencionar es el de la Board de Amnistía Internacional, que bueno, es un organismo independiente que recibe presupuesto de parte, me parece que de la ONU. Estos dos organismos son independientes, pero la labor de Amnistía Internacional es abogar e investigar acerca de los de los derechos humanos que se ejercen en diferentes países, que en teoría deberían ser los mismos, pero ellos indagan acerca de la labor de los periodistas, de los crímenes de Estado, de los derechos de las cárceles, y son completamente independientes. Y también el otro es la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, él se encarga de auditar al gobierno siempre y cuando sea necesario, o auditar ciertas características que tengan que ver con en cuanto al gobierno. También tenemos diferentes organismos en México que se dedican bueno, no se dedican, sino pueden hacerlo como parte de sus actividades, las auditorías. Uno de ellos sería el INE, otro sería el IFT, que bueno, si estos organismos reciben donaciones, o bueno, un apoyo por parte de los gobiernos, pero en dado caso de que estas organizaciones se tengan que poner a auditar a un gobierno, pues lo van a hacer y van a presentar los resultados y les van a presentar resultados o sea, sin miedo a las conclusiones. Por ejemplo, si a mí me audita, si yo soy el patrón de alguien y a mí me audita un empleado, pues se va a ver modificado los resultados que él presente porque si me perjudica, pues yo puedo correrlo. Pero en cambio, si la persona que es autónoma, pues yo no puedo hacerle nada si me audita y presenta algo en mi contra o un proceso en el que yo esté mal. Por eso es la importancia de la independencia que se deben de tener en los organismos que se dedican a auditar, que no le tengan miedo a las represalias o no tengan miedo a lo que ellos van a presentar. Después sigue el enfoque basado en la evidencia, el método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría debería ser verificable, en general debería basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Bueno, en este proceso, en este principio nos menciona que pues debemos de hablar con las pruebas en la mano prácticamente. No podemos, bueno, hablar por hablar después de un resultado de auditoría. Básicamente ese es un ejemplo. Por ejemplo, podría ser que, bueno, bueno, las personas que se presentan como cazadores de fantasmas y todo eso, hablan con muchas, bueno, con falacias, esa es la palabra.
hablan con falacias. Por ejemplo, cuando van a supuestamente a resolver un caso, ellos mencionan, ah, no, aquí murió miles de gentes, aquí pasó no sé cuánto. Sin embargo, nosotros como estamos escuchando y como estamos presenciando el caso, en ese preciso momento no podemos ir a verificar si en realidad pasó eso o si en realidad murió gente, si en realidad pasó tal tragedia, si tal cosa, porque en el momento en el que nosotros estamos viendo a los señores que entran a una casa abandonada y todo, pues nosotros no podemos decir, ay, espérame, voy al registro de propiedad civil y checo si es verdad y todo. Entonces lo que utilizan ellos es como un sistema de falacias que, o sea, oraciones que no se pueden negar, pero no se pueden afirmar, pero costaría mucho refutarlas. No sé si me explico. Bueno, el segundo ejemplo que yo quiero mencionar es, bueno, el caso que recientemente fue detenido el ex jefe de la seguridad bueno, de la Secretaría de la Defensa Nacional en el anterior sexenio, que fue Salvador Cienfuegos. Fue detenido en Estados Unidos y estuvo cumpliendo ya un tiempo en la cárcel. Después creo que se intentó traer a México y ya cuando estuvo aquí en México, pues se, se decidió liberarlo o retirarle los cargos porque no había, bueno, faltaba cierta evidencia para que pudiera existir un proceso para empezar a realizar una investigación. Bueno, básicamente es eso, que no puedo yo apuntar directamente a una persona si yo no tengo las pruebas. No puedo yo ir a decir, ay, qué mal da la clase cierta persona, si yo no tengo pruebas de que da mal esa clase. Yo no puedo decir que esta persona es ladrona si yo no he visto que es ladrona o no tengo una evidencia que es ladrona. Básicamente es eso. El otro principio que nos queda es el enfoque basado en riesgos, un enfoque de auditoría que considera los riesgos y las oportunidades. El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, la realización de presentación de informes de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centran en asuntos que son importantes para el cliente de la auditoría y para alcanzar los objetivos del programa de auditoría. Un ejemplo bueno, del enfoque basado en riesgos que nosotros hacemos diariamente es mirar a ambos lados para cruzar la calle. Nosotros consideramos, aunque la calle sea de un sentido, que bueno, las personas pueden venir de ambos sentidos y por eso es que se nos menciona que debemos de mirar primero a los lados de la calle. Si no viene nadie, pues ya podemos cruzar tranquilamente a la otra banqueta. Después bueno, otro que yo considero que es un enfoque basado en riesgos es el pago a los jugadores de fútbol mexicano que se les realiza en dólares. Bueno, yo he escuchado que para que se pueda realizar esto, ellos primero deben de hablar con cierta persona en sus directivas y también deben tener cierto renombre. Bueno, el pago en dólares es para que si llega a bajar o subir el dólar, pues a ellos no se les ve afectado su ingreso porque pues ellos no van a estar siguiendo, ellos no van a ganar en la moneda que se maneja en México. De hecho, a ellos les conviene más que suba el dólar porque su pago pues obviamente se genera una volatilidad como el dólar. Si yo gano $10 y el dólar está a 23, gano $23, pero pues si el dólar sigue subiendo a 25, yo sigo ganando los mismos $10, pero ya gané $250. Es decir, me estoy basando en un riesgo que podría pasar, pero lo estoy utilizando a mi favor. Pues siguen los conceptos importantes. El primer concepto que a mí me pareció, bueno, muy importante porque pues es el más lógico y con el que se debe de empezar, es el del auditado, que bueno, es la persona a la que se le audita en su totalidad en partes. Yo creo que aquí no hace falta más explicar acerca de eso. Y el segundo, que también me parece muy lógico, pero creo que es la base para empezar todo, es el de la auditoría, que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Bueno, aquí esta definición pues me pareció importante porque nos resume toda la actividad, todo el proceso de auditoría en tres líneas. Bueno, básicamente sí, checar cómo estoy haciendo las cosas,
obtener ciertas evidencias de eso y analizarlas de manera objetiva y después presentar una serie de resultados y recomendaciones en base al trabajo que hicimos en la auditoría. Después, el criterio de auditoría es el conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Bueno, este concepto me pareció importante porque considero que los criterios de auditoría deben de ir de acuerdo a las actividades que realiza la empresa. Por ejemplo, nosotros no podemos evaluar igual a una empresa con los mismos criterios, una empresa de ramo alimenticio a una empresa del ramo automotriz. No, no se pueden utilizar los mismos criterios porque una empresa tiene material que puede ser se puede echar a perder los 3 meses y la otra empresa puede tener material que le dura hasta años. Entonces los criterios no se deben de establecer como los mismos y deben de ser requisitos que se puedan modificar según el tipo de organización al que se le vaya a realizar la auditoría. El cuarto concepto que me parece importante es la evidencia objetiva, que son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Bueno, es básicamente las pruebas. Este es el concepto de pruebas. Porque bueno, es como lo mencionábamos anteriormente, yo no puedo ir acusando a ciertas personas de que están realizando cierta actividad si yo no tengo las pruebas y no se verifican esas pruebas. Por ejemplo, bueno, el presidente que seguido menciona que tiene otros datos y él no muestra la veracidad de eso, entonces él abusa del uso de falacias para no poder comprobar la veracidad de esas cosas que dice. Entonces, cuando vayamos a decir algo, acusar a cierta persona o decir cierta cosa, debemos de actuar mediante la evidencia y que esta misma evidencia sea objetiva y veraz. El quinto concepto que me parece importante es el plan de auditoría, que es la descripción de las actividades y detalles acordados de una auditoría. Bueno, esto es describir las actividades que se hacen en la auditoría y todas las especificaciones que se vayan a seguir. Creo que es como en las películas de espías o todo eso, las personas que son, bueno, los protagonistas no van directamente con las personas que están haciendo ciertas actividades ilícitas, pues no, ellos no de repente van y patean la puerta y hacen mil cosas, sino que una escena antes nos presentan los detalles del plan y de las actividades que se van a seguir. Ellos nos mencionan en qué carros se van, cuáles cámaras desactivan, cuántos segundos duran en cierto lado y por qué puertas entran y todo eso. O sea, es la descripción de las actividades de la manera más detallada que se pueda seguir y bueno, con todas las consideraciones que podemos plantear durante ese proceso. Bueno, ya como conclusión, yo quiero resaltar que, bueno, los principios de la auditoría pueden ser una de las mayores herramientas que tal vez tengamos a nuestra disposición para poder terminar con la corrupción en México. Porque bueno, lamentablemente en México pues ya es muy común y es prácticamente parte de nuestro día a día que pues exista la corrupción. La vemos cuando alguien le da dinero a un policía para que no lo multen. Lo vemos cuando le decimos a alguien en nuestra línea que no diga que cometió un error en la producción, sino que así siga y nomás lo aviente hasta abajo en la caja y lo esconda. Lo vemos en todos lados, entonces si esta corrupción, que como nosotros como ingenieros, se sigue ejerciendo violando los principios de la auditoría, pues la corrupción va a seguir bajando como una escalerita hasta llegar en el punto en el que todas las personas ejerzamos cierto tipo de corrupción en nuestra vida. No puede ser diario, pero igual, tal vez es como igual que el ejemplo del policía. Nosotros para evitarnos pagar una multa de 5,000 pesos, le damos 500 al policía y pues el policía perdona nuestro error por esos 500 pesos. Entonces yo creo que debemos ser el estandarte de los principios de auditoría para que estos principios vayan bajando pues sí, como una escalera hasta que al último todos los principios de auditoría se vean reflejados en todas las actividades que nosotros realizamos como personas normales y también en nuestro trabajo como ingenieros. Creo que estos principios, bueno, también se pueden ejecutar en las actividades que hacemos en nuestro trabajo, porque si estos principios
no digo que se les digan así de tajo así a los empleados, hay esa integridad, esa independencia y todo eso, sino que se le muestren de otra manera, se puede llegar, yo considero que se puede aumentar la calidad de las actividades y los productos que tenemos aquí en México, porque bueno, estamos hablando de que, pues sí, se basen en principios como si fueran nuestros propios valores, para que la producción salga de la mejor manera y no tener que estar lidiando con este operario hizo esto mal, pero me lo escondió y ya cuando lo entregué al cliente, el cliente me reclamó a mí, entonces eso baja nuestra calidad, pero pues si el problema se hubiera hablado en ese mismo momento, yo creo que se hubiera hecho otra parte o algo así. Y bueno, al llegar al cliente le hubiera llegado a las mejores condiciones y nuestra empresa hubiera quedado todavía de la mejor manera porque pues somos unas personas o una empresa que seguía mediante un principio de calidad. Después yo creo que, bueno, el tercer punto en la conclusión que quiero tomar va muy de la mano con el primero, porque creo que en cuanto a principios, no solamente principios de auditoría, sino principios morales, éticos, tal vez estamos un poco retrasados según en comparación con otros países que, bueno, ya tienen cierta evolución en cuanto a esos principios. Por ejemplo, nosotros todavía vemos gente que se sigue pasando un semáforo, todavía vemos gente que sigue robando, todavía vemos gente que sigue, si ve una cartera en lugar de entregarla, le saca el dinero y tal vez después considera entregarla. Entonces, bueno, hay un malestar todavía en cuanto a principios en México que lamentablemente favorecen a la corrupción que se practica en todos los días. Bueno, pues esta situación obviamente es mala para nosotros porque la corrupción, cuando menos lo esperamos, ya se infiltró en las organizaciones en las que nosotros trabajamos y pues esto influye en que al final las personas de otros países no quieran invertir en nosotros, no quieren estar, no quieren, bueno, poner sus plantas en nuestro país porque pues saben que a lo mejor le podemos robar cierto material o a lo mejor le podemos meter ciertas cosas en los productos o algo así. Entonces yo creo que sí debemos de tomarlo con la seriedad que se debe de tomar porque pues, pero bueno, sí está un poco grave la situación, está empezando a tornarse un poco grave y pues sí deberíamos de considerar los principios de auditoría como una guía, no digo que una guía moral porque pues no se trata de educar a la gente en base a estos principios, sino una guía nosotros como ingenieros que ya la estamos considerando, pues empezarla a considerar como parte de nuestras actividades del día a día y pues sí, básicamente es eso, porque bueno, que considero que estos principios se pueden aplicar para el combate a la corrupción y tal vez sería una buena guía para empezar por dónde empezar a atacar este problema. Ay, bueno, eso fue todo y bueno, muchas gracias.